Empezaron 4 en 2021, Chad en abril, Mali en mayo, Guinea en septiembre y Sudán en octubre. El año pasado, Burkina Faso en enero. Y en lo que va de este año, 2 países, Níger en julio y Gabón en agosto. El continente africano está viendo una sucesión de golpes de Estado militares. Esto está teniendo efectos varios en África. Este lunes Estados Unidos suspendió su asistencia económica a Gabón. En Níger el régimen militar expulsó hace un par de semanas a la coordinadora de Naciones Unidas, mientras que Francia, la antigua potencia colonial en la región, inició este mes el retiro de los militares que tenía apostados también en Níger, lo cual había sido una exigencia de los nuevos gobernantes. Por supuesto, nada de esto es nuevo en un continente históricamente inestable, pero sí llama la atención la cantidad y el hecho de que se den casi al mismo tiempo todos estos golpes de Estado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 golpes de Estado en menos de 3 años. ¿Qué hay detrás? ¿Hay un hilo conductor? ¿Qué rol juegan las insurgencias yihadistas que ganan cada vez más poder en esta zona del continente? Bueno, vamos a conversarlo con Mercedes Ayagués en una nueva columna de Mirando a África. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, con gusto de estar de nuevo en perspectiva. Hoy un poquito más cerca, ¿no? Estás en el extranjero, pero un poquito más cerca. No del otro lado de un océano. En Buenos Aires. Igual no es del otro lado de un océano, pero el río tiene... Ese río separa bastante. Pero ya estuvimos charlando ahí fuera de micrófonos de las similitudes que vos veías entre las elecciones en Argentina y en Sudáfrica, ¿no? O sea que eso es un tema para charlar algún día. El padrón de votación, viste, el 35% que votó a Massa, es lo mismo pasa en Sudáfrica, y cómo opera el partido en el poder, el ANC en el caso de Sudáfrica, para ganar las elecciones, es igualito. Un día, los regalos, la plata dulce, los inventos, las mentiras, las promesas, es igual. Mira, un día tenemos que hablar de eso. Bueno, queda ahí planteado el tema para retomar en otro momento. Pero bueno, hoy la columna que queríamos charlar contigo ya hace un tiempo, ¿no? Lo venimos ahí posponiendo, pero porque, bueno, en fin, la información fue mutando, pero llamó la atención la seguidilla de golpes de Estado que hubo en África, ¿no? Tanto hubo un par este año, veníamos el año pasado, ya había habido algunos, y en 2021 también, ¿no? O sea que hay un hilo, ¿no? de golpes de Estado que, a ver, tampoco es que uno asocie a África como una región políticamente estable, ¿no? Pero bueno, llamó la atención la cantidad y la poca distancia entre unos y otros, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿A vos te llama la atención o decís, bueno, esto es una cosa histórica que se viene repitiendo? Pero yo creo que si miramos a la historia podemos entender mejor por qué se ha dado esta seguidilla de golpes ahora y todos dentro de países vecinos y en África del Oeste. Y en general los golpes se dan en los países que tienen alta pobreza y altísima desigualdad, donde la población tiene conciencia o acusa al presidente, a su familia, a los ministros, al partido en el poder de corrupción, y en este caso que también tienen insurgencias yihadis. Y es allí donde se han dado. No es el caso de Gabón, porque también cada golpe tiene su personalidad, cada país tiene su personalidad, no son iguales. Pero si miramos a África desde 1950, ha habido 108 golpes de éxito y 108 sin éxito. De los 54 países, 45 han tenido algún golpe, con éxito o sin éxito. Entonces vemos que el recurso al golpe no es ni tan nuevo ni tan insólito, sino que responde a contextos políticos que eso sí son bien africanos. Y fundamentalmente, si miramos un poco para atrás, es que la democracia es una cosa muy nueva en África, es jovencísima. Porque miremos, la liberación colonial se dio a partir de los años 60 y 70. En aquel momento era el momento de la Guerra Fría y África estaba muy influenciada por la Unión Soviética y China. Entonces, muchos de estos nuevos países tuvieron gobiernos autoritarios, más o menos, desde el Derg de Mengistu en Etiopía, que fue una dictadura sangrienta, a uno más easy, ¿viste? Un gobierno no democrático, pero más suave, como el de Julius Nyerere en Tanzania, que sí tenía ciertos valores del bienestar del pueblo, pero que fue de una ineficiencia económica enorme.
Pero Angola, Mozambique, bueno, se fueron a una guerra civil de 17, 20 años, pero en general eran gobiernos autoritarios, porque eso es lo que los modelos, los role models de China y Rusia ofrecían. Y también les ofrecían ayuda militar para mantenerlos. Hasta que vino la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, y empezó una ola de democratización. Estamos hablando de 1990, no sé, 33 años nada más. Empezó esa ola. Yo me acuerdo cuando Zambia tuvo las primeras elecciones pluripartidistas en 1990, el año antes de yo llegar a África, una novedad, ¿viste? Había varios partidos y votaron al Partido de la Liberación, lo votaron afuera y apareció un partido nuevo, urbano y con una base sindicalista. En la mayor parte de los países fue así. Entonces, en 30 años, las instituciones democráticas todavía son frágiles y después fragilizadas a propósito, y eso es lo que podríamos ver, qué es lo que pasó con esas democracias. Vos decías, recién mencionaste cuando hablabas de la ANC, ¿no? En Sudáfrica, eso de las estrategias para perpetuarse en el poder. Eso es algo que es habitual en África, como el socavar la democracia, ¿no? Para afincarse, aunque no necesariamente hablemos de golpe de Estado, pero de socavar esas instituciones que son recientes, que son frágiles, para puentear el sistema, ¿no? Eso es algo habitual. Claro, los partidos de la liberación, como SWAPO en Namibia, o Frelimo en Mozambique, el Chama Cha Mapinduka en Tanzania, o el MPLA en Angola y demás, rápidamente aprendieron cómo quedarse con la fachada de la democracia, pero quitarle el contenido. O sea, la democracia no son solo elecciones, eso es parte. Después la democracia debería incluir un gobernar por el pueblo, para el pueblo, ¿no? Deberían, de que los recursos de los países sirvan para mejorar la situación de la población. Pero lo que las élites lograron hacer es simplemente ir con el juego de que cada 4 o 5 años hay elecciones. Pero esas elecciones en muchos países o son fraudulentas, el fraude puede ser grave o discreto, y también a los opositores se los puede amedrentar, bueno, se los puede meter en la cárcel, se puede privar a los partidos de oposición del acceso a los medios de comunicación masivos, como la televisión y la radio nacional. Se puede hacer muchas cosas que antes de las elecciones, para dejar el campo libre o para desanimar a los posibles opositores. En Ruanda meten preso a las dos mujeres que querían ser candidatas. Hasta en Senegal, que ha sido realmente un ejemplo democrático, el presidente actual metió preso también a un joven opositor. Uganda, Bobi Wine en Uganda. El de Senegal lo tuvo que dejar salir porque los jóvenes fueron a la calle y se les estaba destabilizando el país. Pero hay muchas formas de evitar que no sea un juego limpio el de la democracia, pero que sí ir por la fachada, por la rutina aparente, y vienen los observadores internacionales y dicen que sí, aparentemente está todo bien, pero en realidad son formas, mecanismos para perpetuarse en el poder. Hasta ahí estamos hablando de algo más sistémico, ¿no? O histórico, sistémico, de un continente con instituciones nuevas, frágiles y con muchas élites, muchas familias metidas, ¿no? El caso de Gabón, una familia así como una especie de dinastía. Pero Dos Santos en Angola, la familia Dos Santos en Angola. Ese es otro caso típico. Lo que Milei diría, la casta. Las castas. Claro. Así, sí, un lugar donde no falta casta son estos países africanos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vos ves que pasó ahora para que se dé esta seguidilla? Pues fueron, ¿no? Chad, Mali, Guinea en 2021, Sudán también, ¿no? Burkina Faso el año pasado. Este año hablamos bastante de Níger, después lo de Gabón. O sea, son como decía al empezar, así una seguidilla, ¿no? O sea, una hilera de países que van cayendo. ¿Hay condiciones particulares ahora? ¿Es una cosa así como cuando en Latinoamérica en los 70 hubo una seguidilla de golpe de Estado, que había una cosa común entre todos, o es casualidad que hay esta seguidilla ahora?
en África. En África del Oeste, la insurgencia yihadi ha restabilizado los países, porque además ahí tenés poblaciones desplazadas, tenés campesinos aterrorizados, la agricultura no puede funcionar, eso realmente, y no logran detenerla, prácticamente. O sea, ese es un elemento que no... ¿Cómo? Que decía, ese es un elemento que no veníamos mencionando, ¿no? Las insurgencias yihadistas es algo que vos ves como parte de esta desestabilización regional. Claro, entonces donde hay gobiernos débiles o gobiernos que no se interesan o gobiernos que no han tomado las previsiones, y también esa es la ironía del asunto, que tenés ejércitos, fuerzas armadas desprofesionalizadas, muchas veces corruptas y demás, que también no logran tener éxito contra los yihadis. Ruanda es la gran excepción porque lo ha hecho muy bien en el norte de Mozambique, pero tiene un ejército disciplinado y fogueado. Pero entonces eso agudiza las crisis y ahí entonces entran estos nuevos militares con un concepto, un mensaje mesiánico de salvación anticolonial, en que ellos van a parar a los yihadis, pero realmente si hay yihadis también porque los militares no han podido pararlos. Esa es la gran paradoja, ¿no? Porque muchos de ellos, de esos ejércitos no tienen espíritu, misión, disciplina, ni están, como te digo, están desprofesionalizados, pero sí entran proponiéndose con una bandera anticolonialista, de orden, de cambiar las cosas. Pero también es muy interesante ver a lo largo de 30 años, los distintos tipos de golpes que ha habido. Y historiadores como Ali Masroui dicen en los años 80 y 90, los golpes eran dados por militares más profesionales, más educados, porque las Fuerzas Armadas eran una institución más profesional. Después vinieron lo que él llamaba el Lumpenmilitariat, que ya son oficiales ya de 35, 40 años, que ven que los generales y los comandantes no se jubilan y no pueden subir, y ya son menos profesionales, menos educados. Algunos de ellos se convirtieron en señores de la guerra, ¿no? Como Doe en Liberia y Charles Taylor, y sumieron a sus países en guerras civiles sangrientas. Y después está el nuevo fenómeno que un investigador nigeriano llamado Ebenezer Obadare llama de gangsta militariat, que son los de ahora, de Mali, Burkina Faso, Níger, que imitan en el vestido, en la ropa y en las actitudes, imitan a los gangsters de Estados Unidos, los lentes, andar de camuflaje, siempre con la ropa de fajina, y esa onda así bien de gangsta, ¿no? Y él lo llama el gangsta militariat, que es una nueva generación, todavía más jóvenes, y que ya han aprendido de las Fuerzas Armadas de Cuba, de Venezuela y de Irán, que si se pueden convertir en actores económicos, pueden controlar sectores de la economía, las minas de diamante, de oro o el turismo, y ahí tienen todavía mayor interés en tomar el poder y generar, desarrollar o proteger sus intereses económicos. Entonces, ese cóctel ha dado toda esa serie de golpes. También hay que ver la injerencia extranjera, sobre todo de Rusia. Estados Unidos se ha retirado un poco de África, tiene otros intereses. Francia estaba allí, tratando con soldados y demás, pero hay la influencia de Rusia, el influjo de armas de todo tipo. ¿Viste? Israel vende armas, India vende armas, Rusia vende armas, los yihadis traen sus propias armas, Estados Unidos vende armas. Entonces tenés todo ese influjo y eso es nefasto. Más el crimen organizado, que también hay que hablar de eso, ¿no? El narcotráfico, la heroína, que muchas veces también está metido con los militares y con los yihadis. Es un cóctel explosivo. Ahora, lo que me parece importante es ver también un poco lo que dice el Afrobarómetro sobre qué es lo que la gente, los africanos realmente piensan. Afrobarómetro claro. también existe. O sea, como si la gente respalda o no estos movimientos, decís vos, ¿no? Vamos a ver un poco de eso. Claro, pero el último que sale, el Afrobarómetro, que fue divulgado en enero del 23, dio que más o menos 70% de los africanos quiere un sistema democrático, pero no considera que tienen un sistema democrático aunque haya elecciones.
porque todavía siguen sufriendo pobreza, tensiones étnicas, exclusión de ciertas étnicas o de ciertos grupos. Entonces, su protesta es contra la forma en que está siendo implementada la democracia. Y en general, también como el 80% no quieren regímenes autoritarios o regímenes militares o dictaduras con una fachada democrática. El caso de Sudáfrica es muy interesante, porque ellos empezaron con la democracia en el 94, es el más reciente, pero después el sur de Sudán, país nuevo. Pero hoy en día 72% de los sudafricanos dicen que pasarían de votar, digamos, pasarían de votar de las elecciones si hubiese un gobierno que les resolviese el desempleo, la pobreza, la vivienda y la criminalidad. Bueno, son 4 cosas muy importantes, ¿no? Y muy difíciles de resolver todas juntas. Pero lo que eso te muestra es que la preocupación de las personas es el cotidiano, es su vida, el futuro de los hijos, la salud, y que eso es lo que les preocupa, porque están viendo que en el caso de Sudáfrica, la democracia después del 94 no les está rindiendo esos servicios o en la medida en que ellos lo quieren y lo necesitan. Mencionabas que muchos de estos militares tienen como posturas anticolonialistas, después mencionabas a Francia, ¿no? Estos golpes de Estado le han ido expulsando a Francia, ¿no? Se ha ido yendo de varios países donde tenía presencia militar. Y vamos a ver qué pasa, a ver si esa presencia militar era necesaria o no. Ya en Mali, donde se fueron el año pasado, se duplicaron las muertes de civiles a manos de yihadis, y en Burkina Faso también. Y en Níger mismo, en el poco tiempo, en los pocos meses después del golpe de Níger, en que los franceses empezaron a replegarse y empezaron a irse y ya no a hacer patrullas y demás, hubo desde Burkina Faso infiltración de yihadis y muchas más muertos y heridos en estos pocos meses que en los 2 años pasados, donde el presidente anterior estaba teniendo éxitos en la lucha contra la insurgencia. Entonces es cuestión de ver, pero las experiencias de Mali y de Burkina Faso son que han aumentado los ataques más cerca de la capital, ataques a guarniciones del ejército que tiene como mensaje que va a terminar con los yihadis y no lo están logrando. Así que habrá que esperar y ver qué es lo que pasa. El tema, Mercedes, es para otra columna. Si no recuerdo mal, hicimos ya una hablando de las insurgencias yihadistas ahí en África, pero todo esto da la sensación de que es un tema que se sigue complicando, ¿no? Que no mejora, sino todo lo contrario. Mencionabas el caso de Mali, como se han aumentado las muertes, ¿no? Pienso porque de repente en Occidente de repente nos aparece una insurgencia nueva y no sabemos dónde salió, y en realidad es que venía bullendo en la zona de Irak y Siria. Cuando apareció el Estado Islámico nos sorprendimos todos y en realidad claramente no fue algo del día de la noche a la mañana, ¿no? En este caso, estas insurgencias que están habiendo ahí, hay una preocupación creciente, están siendo cada vez más organizadas, más grandes, o siguen siendo una cosa minoritaria de cada país, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? No, están súper bien organizadas y cada vez más, porque también cuando cayó ISIL en Siria y en Irak, algunos pelearon hasta la muerte, otros fueron capturados, pero muchísimos se vinieron a África con armamento pesado y liviano y con experiencia de guerra. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí fogueándose en batalla? Y vinieron hacia Boko Haram en Nigeria, hacia el Sahel, algunos hacia Mozambique, y eso cambió la tónica, pasaron a ser mucho más organizados y mejor equipados. Y además ahora, especialmente en el Sahel, se entronca con el crimen organizado. O sea, la alianza, el tráfico de drogas y de todo tipo de cosas, armas que entran, drogas que entran, que pasan para Europa, de todo tipo, o sea, heroína, anfetaminas. No te olvides que Siria ahora está manufacturando de todo tipo de drogas en pastillas, que después pasan para tipo fentanil, y otras que pasan a África y después y transitan por África. Entonces, eso les da dinero a los yihadis. Tienen armas, tienen combatientes fogueados, tienen un mayor espacio porque los franceses se están retirando y tienen además esas alianzas con el crimen organizado que los vuelve mucho más poderosos. O sea, este tema de la seguidilla de golpe de Estado tiene una cantidad de
de puntas, ¿no? O sea, no se termina solo con que hay golpe de Estado, sino con todo esto que está pasando por abajo y que seguramente no es lo último que vemos de ellos, ¿no? O sea, es un tema que si no se hace algo, si no pasa algo, va en algún momento a explotar, ¿no? Claro, y después tenés contrabando de oro, contrabando dentro del Congo, sale el oro y salen otros minerales, contrabando de diamantes de la República Centroafricana. Mali tiene, ahora le queda poco oro porque ya se le están agotando las minas, pero también hay más. Y después tenés las interferencias, que además de Rusia, está Qatar. Qatar ¿viste? Le ha dado muchísimo dinero a las milicias genocidarias de Darfur, que ahora están peleando con el ejército de Sudán por el poder de Sudán. Egipto y Saudi Arabia apoyaron al ejército regular. Qatar apoyó a las milicias que después se hicieron como una guardia pretoriana del antiguo dictador, que ahora está en la cárcel, y de repente dijeron, pues queremos el poder. Entonces, también tenés esas influencias oscuras porque no se ven, como te digo, Saudi Arabia y Qatar, que financian milicias y ejércitos que compran armas y que después, viste, también crean alas, vienen con ese complejo mesiánico. Entonces hay muchísimas interferencias de todo tipo. Y así que no va a terminar. Y la última, que creo que te lo comenté en un mail. Ahora, Burkina Faso, que ¿viste? Se está echando, entregando a Rusia, ha accedido. ¿Sabes que Rusia anda siempre tratando de vender centrales nucleares de energía en toda África? Vino a África y le vendió todo un proyecto gigantesco al presidente anterior, Zuma, y cuando subió Ramaphosa le dijo educadamente a Putin que Sudáfrica no tenía dinero suficiente para permitirse ese tipo de gastos y de inversión y que además querían otro tipo de energía. Pero siempre proponen vender centrales nucleares. Y ahora Burkina Faso decidió que sí, que venga Rusia y haga una usina nuclear en un país donde ni pueden mantener las carreteras, donde, viste, que es un país de una pobreza enorme, de falta de educación, con una insurgencia yihadi que está cada vez mayor, pretenden hacer una central nuclear. La única buena noticia de eso es que demoran como 10 años en construir una central nuclear. Porque además la única forma que esa puede funcionar es teniendo permanentemente allí a los Wagner para cuidarla y a los rusos para manejarla. O sea, menos mal que, viste, 8 años se precisa para construir una y que empiece a funcionar. Pero a mí me parece una pésima idea esa. Mercedes Ayagués, muchas gracias como siempre y ya retomaremos a ver por dónde seguimos conociendo África desde tu mirada. Encantada, siempre un gusto estar con los oyentes de En Perspectiva. Hasta la próxima.